Hoy es 21 de octubre, vengo saliendo de entrenar, igual que en el video pasado que hice hablando. Creo que si no saliendo de entrenar en el auto no hay otra forma en la que me ponga a hablar así. Y es que hay un tema que me ha hecho pensar demasiado los últimos meses, desde hace mucho, mucho tiempo. Y creo que tiene que ver mucho con uno de los mayores problemas que yo tengo emocionalmente, que tiene que ver con el tema de disociación y demás, que es un tema muy muy extenso y que si te sientes identificado con muchas cosas de las que di ahora, te recomiendo mucho hacer una investigación al respecto. Y es que a ti no te ha pasado que algo que antes te hacía muy feliz y te apasionaba un montón, como que en un punto sin que te dieras cuenta perdió como que ese encanto o esa chispa que te hacía feliz? No sé, como que llega un punto en el que se hace monótono y a pesar de que antes te gustaba mucho hacerlo, dejas de disfrutarlo. Y es que durante las últimas semanas he tenido mucho este pensamiento alrededor de mi mente porque como que en un momento me di cuenta que había dejado de estar contento con todo lo que estaba haciendo. En mi caso pues era vivir en la ciudad que por mucho tiempo soñé estar, en el lugar en el que quería estar, con el tipo de gente que quería conocer. Y es que por mucho tiempo decidí estar en un lugar así y lo tuve un momento, después lo dejé de tener y cuando ya no lo tenía, todos los días pensaba en que quería volver a eso. Y es que sí, recuerdo que cuando viajé por primera vez por México a los 19, desde el primer día que regresé a mi casa, después de 3 meses fuera, pensaba cada día en que quería volver a Bacalar, que había sido como que mi lugar favorito. Y era en parte porque tenían como que muy fresca esa experiencia, venía muy feliz de hacerlo, entonces ahí tenía como que mucha idealización de todo lo que conllevaba haber estado haciendo lo que estaba haciendo. Así que de alguna forma junté un poco de dinero, me regresé a Bacalar y la larga historia que ya se pudo contar un poco en el último video que subí, que por cierto creo que ha sido mi video favorito de todos los que he hecho. Y es que sí, ha sido como que un camino muy largo, por así decirlo, que realmente fue alrededor de un año, pero para una persona joven es mucho. Y ahora que estoy en Ciudad Juárez significa que pues me volví a ir de Bacalar, pero ahora con un sentimiento muy distinto al que tenía cuando regresé a casa después del viaje que les mencioné antes. Y es que antes de irme de Bacalar me había dado cuenta de que ya no me estaba haciendo feliz estar donde estaba. Así como que el lugar que antes me apasionaba y me llenaba de alegría, ahora me estaba costando bastante mi felicidad. Y he intentado como que analizar de dónde ha venido ese sentimiento y han llegado un par de teorías a mi mente que he pensado mucho. Durante este último tiempo en Bacalar, que es el principio, había una amiga con la que yo hablaba mucho. Me acuerdo que en el hostal donde trabajaba, cuando no tenía nada que hacer, me iba a la recepción a hablar con ella. Ya después que era recepcionista decía que esa era la silla de la terapia, básicamente. Y es que ella antes de irse me dejó un regalo que traía una nota en la que, entre muchas otras cosas, como consejos y su perspectiva de la vida, me mencionaba mucho el peligro de normalizar nuestra vida. Eso fue hace mucho tiempo, pero créanme que desde el momento que leí eso como que me prendió un foco en la mente y se ha quedado como que dando vueltas por mi mente en todo este tiempo. Es que llegó un punto que la vida que quería en ese momento se había vuelto mi día a día, luego la misma semana tras la misma semana y luego el mismo mes tras el mismo mes. Y como que ahí empezó a perder un poco el encanto, y no era porque se hubiera hecho menos valiosa, sino porque de alguna forma me había acostumbrado tanto a ella que ya no le daba el mismo valor que le daba al principio. Como que la vida que antes romantizaba e idealizaba un montón la había normalizado. Y siento que cuando la vida se normaliza se vuelve invisible. Y no porque haya perdido su valor, sino como que nuestra percepción se vuelve de alguna forma como insensible a lo cotidiano. Hace mucho tiempo leí el libro de Marco Aurelio de Meditaciones y a pesar de ser un libro súper difícil de leer, al menos para mí, hay unas frases que me dejaron marcado, que me gustó mucho leerlo. Y creo que una que me gustó y aparte creo que te ayuda bastante es cuando decía que no te olvides de cuánto poder tienes para cambiar tu vida si cambias tu manera de pensar. Y sé que es nada más fácil decirlo que hacerlo, como si fuera una llave mágica para resolver cosas. Pero yo creo que eso es lo que me faltó. Como que observar más lo que tenía en lugar de entregar mi vida a lo inconsciente y lo automático. Por cierto, paréntesis, yo sé que la iluminación aquí es muy mala. Ya es de noche y es como que el mejorcito lugar que encontré de luz. Entonces, disculpa. Yo siempre he sido una persona muy ansiosa y creo que de alguna forma mi mente se ha vuelto como que adicta a sobrepensar. Como que pensar en el futuro, qué es lo que va a hacer después y en las infinitas posibilidades de cosas que hay que hacer. Como que en un momento empecé a enfocar mi mente completamente en qué es lo que haría después. Ya no en el paraíso en el que estaba viviendo, sino como que mi ansiedad por lo próximo. Como si lo que vivía en ese momento ya no fuera suficiente para alcanzar lo que quería, aunque realmente lo era. Creo que esta cantidad de ansiedad y también de libertad no era la mejor combinación para mí. Y como que al haber perdido el enfoque de lo que estaba viviendo en ese momento, había dejado de disfrutar lo que tenía. Y bueno, citando de nuevo a Marco Aurelio, él decía: date cuenta de que el presente es todo lo que tienes. Haz del momento presente tu centro de atención. Porque todo lo que tenemos está pasando ahora.
Y si no estás presente, simplemente no lo estás viviendo. Estás como en modo de espera, esperando un futuro que cuando llegue tampoco vas a saber vivirlo, ni habitarlo, ni disfrutarlo si no aprendes desde ahora. Además de que siento que cuando nuestra mente se enfoca completamente en el deseo o las cosas que no tenemos ahora, se despierta como que ese ciclo de un deseo constante. Y ese deseo constante, si nunca para, empieza a generar mucha insatisfacción en nosotros mismos. Incluso cuando estamos en medio de un lugar súper abundante. Entonces creo que por estar tanto tiempo esperando solamente el futuro, al mismo tiempo estaba simplemente posponiendo mi vida. Creo que mientras perdemos el tiempo dudando y esperando, la vida se nos va escapando sin darnos cuenta. Aunque también creo que uno de mis mayores miedos de toda la vida ha sido como que quedar en la monotonía, quedarme estancado en un ser, en un lugar, como que vivir en el mismo sitio, con los mismos lugares y la misma gente todo el tiempo. Creo que esto me hace que después de un corto tiempo quiera irme de los lugares. Cuando perdemos la perspectiva, ya no vemos lo que es realmente enfrente de nosotros, solo lo asumimos como dado. Creo que con el tiempo he aprendido que la solución no es siempre cambiarlo todo, y es que siempre que me encontraba en esta situación mi primer pensamiento era irme. Empezar de cero en otro lugar, viajar a algún lado o simplemente escapar. Pero siento que muchas veces lo que hay que hacer no es cambiar solamente lo que hacemos, sino cómo lo sentimos. Y es que el problema no es solo siempre estar repitiendo, sino repetir sin estar presente. Por muchos años fue un sueño enorme ir a Colombia. Y después de mucho tiempo de estar ahorrando y trabajando, ahorrar lo suficiente para ir a hacer el viaje de mis sueños. Creo que ha sido una de las experiencias más importantes de lo que llevo de vida. Pero aún así como que en un momento yo sentía que era algo que no estaba cumpliendo mis expectativas. Como que no me estaba llenando tanto como yo esperaba. Pero un momento mientras pensaba como que era lo que estaba pasando, como que llegué a una realización muy importante y que cambió mucho como que mi perspectiva para muchas cosas. Y es que empecé a pensar de que, ¿y si lo que me está decepcionando no es el viaje o el lugar, sino mi idealización de la persona que pensé que yo sería durante ese viaje? Y creo que ha sido una de las mejores reflexiones a las que he llegado por mi cuenta, y es que no sé cuántas veces he cometido este error. Como que pensar en querer irme a vivir a otro lugar, como que lo que estoy viviendo no es tan bueno comparado a la idea que tengo de cómo sería la vida si estuviera en otra posición y un futuro incierto, solo porque pienso que solo llegando ahí por fin seré feliz y me sentiré pleno. Y es un sentimiento que se presenta en muchas cosas de la vida, como si tuviera ese auto, si tuviera este celular, si estuviera allá, si estuviera aquí, si tuviera esto. Creo que realmente estaría más feliz conmigo mismo y mi presente. Muchas veces hablaba con mi mamá de este tipo de pensamientos y ella siempre me decía que tenía que ser más agradecido con lo que tenía ahora, y creo que cuando expresas algo así y te contestan eso, en el momento si no lo entiendes es algo un poco frustrante y simplista. Y es que creo que malamente confundía el agradecimiento con mediocridad y estancamiento. Pero ahora creo que no es así. Siento que el agradecimiento no es una emoción obligada o un optimismo forzado, sino como una forma de estar en el mundo con los ojos abiertos. Creo que el agradecimiento es una cosa que transforma lo común en algo extraordinario. Es algo que te permite ver una simple tarde tranquila y sentir que estás donde quieres estar. Siento que es algo que te hace entender que la felicidad de las cosas buenas no siempre gritan, sino que algunas veces simplemente como que susurran, y si no estás atento ni prestando atención no alcanzas a escucharlo. Y creo que es una confusión muy común, como que sentir que estar agradecido con lo que tienes es una forma de aceptar, no buscar más. Que no está bien desear, crecer, avanzar o desear. Porque a veces lo que te hace infeliz no es no tener algo, sino sentir que no puedes ser feliz sin ello. Y es que creo firmemente que nunca hay que dejar de buscar e intentar avanzar. Pero siento que lo mejor es hacerlo como desde una percepción de equilibrio y no de vacío o de carencia. Que lo que deseas no venga desde la carencia, ni sea mucho menos una condición para tu felicidad. Que sea más bien como una dirección, no en la que estás huyendo de tu vida actual, sino como honrándola mientras caminas y te desarrollas para algo más. Porque cuando vivimos y deseamos desde la carencia constante, ese algo más que queremos nunca se alcanza, nunca llega. Porque siempre habrá algo más que deseemos para llenar un vacío, sin querer aceptar que quizá el vacío viene desde dentro de nosotros, no en cosas materiales y temporales. Y es que es muy peligroso y muy triste entrar como que en ese bucle de pensar de que cuando tenga esto, cuando llegue esto, cuando sea tal persona, ahora sí estaré bien. Y creo que de nuevo es algo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, obviamente. Pero creo que así poquito a poquito la vida empieza a dejar de sentirse tan vacía y vuelve a llenarse un poco de sentido. Y no porque haya cambiado completamente, sino porque aprendiste a volver a verla. Creo que ese es un ciclo en el que me meto muy constantemente. Creo que cuando estaba en Bacalar los últimos días deseaba estar en casa, y ahora que estoy en casa deseo ya poder estar haciendo algo más. O cuando tengo algo que quería mucho, siento que ya quiero la cosa siguiente sin darme cuenta de cuánto tiempo deseé tener lo que tenía. Simplemente con cosas, por ejemplo, materiales, como comprarme una computadora súper buena. Creo que cuando era un niño deseaba con todo mi corazón tener la oportunidad de tener algo así. Y me di cuenta que al tenerlo no lo sentía
tanto realmente, y eso me ha pasado con un montón de cosas. Y hay un montón de cosas que he hecho y que simplemente son pequeños momentos en los que realmente me paro a pensar y a darme cuenta en lo increíble que es. Una noche en la que estaba en Medellín, estaba hablando con la amiga con la que viajaba, y hablando con ella me di cuenta de que no me había dado el crédito en lo absoluto de lo que conllevaba haber llegado a Colombia solo y a mi edad. Y es que había visto a cientos de personas ya que habían hecho algo así a mi edad, unos incluso a lo mejor un año menores que yo, de viajar por el mundo, conocer otros lugares. O sea, estaba lleno de gente de Europa, en México, que está a más de 10 horas de distancia, y decía como que bueno, o sea, a lo mejor ya no es tan increíble, a lo mejor no sé, como que no realizaba lo que significaba realmente, y no recordaba las noches en las que yo me imaginaba ir a Colombia y decía el sueño tan increíble que era. Y es que como que me faltaba ver y pensar realmente en qué era lo que estaba haciendo, en lo que había sido mi camino, y cómo no debía compararlo tanto con el de los demás. Creo que también es un error muy común con que comparar nuestro proceso con el de los otros, y es que no para todos es lo mismo. A lo mejor yo tuve desventajas en muchas cosas y otros tienen mucha ventaja sobre mí, pero también siento que yo tengo ventaja o mayor privilegio que muchas otras personas que me he topado en el camino. Creo que no le estaba dando el valor a mi esfuerzo y a lo que había tenido que hacer para ahorrar lo suficiente para poder hacer un viaje así. Como que siento toda mi vida que lo que hago a lo mejor no es tan difícil o no tiene tanto mérito, pero... Y es que si tú te sientes así con algún logro o algo que estés haciendo, ya sea grande o chico, te invito a que te pongas a pensarlo y a intentar darte crédito y valor a lo que hiciste. Y créeme que se siente muy bien, o sea, como que llegar a ese entendimiento de darte un tiempo para respirar y pensar en lo que has logrado. Y no sé, como que darte un abrazo y una felicitación a ti mismo. Y una vez reconociendo lo que ya has hecho y lo que has logrado y estando feliz con lo que tienes, ahora sí ya plantearte qué es lo que viene después, pero sin dejar de disfrutar lo que estás haciendo en ese momento. Creo que muchas veces en Colombia cometí ese error de estar viviendo lo que quería vivir y al mismo tiempo estar viviendo realmente en mi mente pensando qué es lo que venía después. Y así en algunos momentos convertí ese viaje de mis sueños en algo sin tanto valor, porque no me estaba dando el crédito que conllevaba hacerlo y estaba enfocando mi mente, mis pensamientos y mi atención en algo que todavía no podía hacer y que todavía no pasaba ni era cierto. Entonces, pues nada, creo que ya es muy largo esto. Entonces, quiero invitarte a que des un abrazo a ti mismo y unas felicitaciones a ti mismo y que empieces a disfrutar un poco más tu vida y tu presente. Y una vez dándote cuenta de lo que has hecho, te sientas capaz para después buscar lo que quieras hacer y cumplir más de tus sueños, pero sin dejar de disfrutar lo que estás haciendo ahora y lo que ya has conseguido. En fin, muchas gracias por escucharme y pues nada, nos vemos pronto.